Después de hacerle video a Garena Delta Force, que si tienes curiosidad te lo dejo por acá arriba para que le eches un ojo, me quedó muy bonito. La comparación era casi inevitable, sobre todo si tomamos en cuenta que al menos en multijugador COD Mobile es el número 1 free to play, y Garena Delta Force trae propuestas muy similares, pero no iguales, por lo que muchos se preguntaron durante su salida cuál es mejor, si Garena Delta Force o COD Mobile, y el día de hoy yo les daré mi veredicto. Ahora, ¿cómo haremos la comparación? Bueno, será muy simple, lo haremos mediante 5 valores que todos usamos antes de descargar un juego: los gráficos, la jugabilidad, el contenido del juego, su peso en nuestros dispositivos y por último y más importante, la optimización, valores que humildemente nos inclinan hacia probar un juego o pasar de largo. Una vez dicho esto, comencemos. Gráficos. Empecemos con COD Mobile, que nos ofrece una paleta de colores brillante, alejándose por completo de los colores sombríos bélicos que tenía la marca en sus inicios. Si bien está bien, algunos mapas han sido rediseñados acercándose más a lo que vemos en consolas, cubriendo detalles como sombreado, reflejos y otras características experimentales como la super resolución, hacen que el juego se vea bien, sobre todo si tienes un equipo potente, sin perder ese estilo brillante, para que vaya acorde a las skins que últimamente nos están ofreciendo. Garena Delta Force se aleja de ese tono vívido y colorido, entregando colores más sobrios, pero no por eso vistosos y llenos de vida, y si tomamos en cuenta que aquí son mapas más grandes, sin ocupar tantos recursos, lo hacen destacar tanto de día como en el mapa nocturno, ofreciendo una experiencia bastante agradable para el jugador. En este caso, no sé ustedes, pero yo le doy el punto a Garena Delta Force. Jugabilidad. COD Mobile desde un inicio entrega una jugabilidad bastante accesible y simplificada, con una curva de aprendizaje ascendente donde el jugador, si es fan de los shooters, tomará rienda de lo que sabe, aplicándolo sin ningún problema. Por otro lado, el novato que juega por primera vez tampoco se sentirá ajeno, ya que nos ofrecen una facilidad de personalización de controles, sensibilidad y demás detalles. El jugador experimentado podrá probar una gama de movimientos amplia, que reta a la rejugabilidad en distintos mapas, en los diferentes modos de juego que nos ofrece. Dicho en otras palabras, el juego es fácil de aprender y usar tanto si eres nuevo o veterano, además de que siempre podrás aprender un nuevo movimiento o táctica. Garena Delta Force igualmente entrega una jugabilidad sencilla, pero con una curva de aprendizaje un poco más compleja, al contar con mucho más opciones que en un principio pueden ser abrumadoras o que simplemente sean pasadas por alto por un jugador novato. Sin embargo, con un poco de práctica, esto se vuelve llevadero. Igualmente, el juego agrega un sistema de personalización para volverse más ameno o fácil, pudiendo cambiar los controles y sensibilidad a gusto de cada jugador, además de ofrecer tutoriales para que el jugador vaya experimentando cada aspecto del juego. Al ofrecer una jugabilidad sencilla y bastante amigable, lo considero un empate. Contenido. Al tener más tiempo en el mercado, COD Mobile ofrece una cantidad significativa de modos de juego en multijugador que van más allá de los clásicos duelos por equipo, control de zona, punto caliente y buscar y destruir, que en general son reservados para los modos igualados o en Ranked, mientras que para los modos casuales tendremos una mayor cantidad de modos, algunos por tiempo limitado, en un gran número de mapas que en cada temporada se van actualizando o que sufren rediseños, ofreciendo variedad a los jugadores. No conforme con eso, tenemos el modo Battle Royale, en 3 mapas, siendo Alcatraz el más pequeño, además de que con este serían 4. Ahora, superficialmente diría que COD Mobile ofrece mucho, pero cantidad no es sinónimo de calidad, porque generalmente los modos casuales están inundados de bots que de jugadores reales, por lo que muchas veces estos modos de cada temporada son venido a menos. En cuanto al Battle Royale, el juego no pasa por su mejor momento, debido al poco interés que Activision le tiene o tenía en este apartado. Incluso había rumores de que este modo sería eliminado. Al final no pasó, y parece ser que ahora sí le están echando ganas, pero hasta no ver un cambio significativo, diremos que sigue mal. Y la Ranked, pues, ¿qué les digo? Están igual que el resto del juego. Yo olvidaba también el modo zombie, el cual pedían a gritos que regresara, y ahora ni quien lo pele. Asimismo con el asedio de los no muertos, que pues es básicamente lo mismo. Garena Delta Force, al tener prácticamente poco de haber salido, está en desventaja, ofreciendo 2 modos principales en multijugador: captura y defensa y dominio de zona, en mapas enormes. También tenemos modos de juego más reducidos por tiempo limitado. Ajeno a eso tenemos también el modo extracción, un modo lineal, una experiencia para jugadores que deseen algo más simple. También contamos con un modo campaña que al menos por ahora no está disponible para móviles. Estos modos, al ser un juego nuevo y contar con poco contenido, esperaríamos que en su mayoría no sufriera de problemas, ¿verdad?
Bueno, déjenme decirle que como les comenté en mi video de Delta Force, el juego tiene un pésimo emparejamiento con el mismo problema de los bots de COD Mobile, aún siendo un juego nuevo. Ambos tienen sus virtudes y defectos en los mismos aspectos, por lo que nuevamente yo lo declaro un empate. Peso. COD Mobile a lo largo de su existencia en cada temporada trae contenido nuevo, desde mapas, arsenal, personajes que se han ido acumulando en la cantidad de casi 40 GB y contando, un peso bastante considerable. Garena Delta Force, al tener poco de haber salido con todo el contenido de mapas, operadores y armas, apenas roza los 15 GB, algo más conservador. Por ahora, que evidentemente con la llegada de más mapas y más contenido, es inevitable que su peso vaya aumentando, como lo hizo en su momento COD Mobile. Por ahora el punto es para Garena Delta Force. Por ahora. Optimización. Y aquí COD Mobile en un principio era más accesible. Y me consta porque desde sus inicios sus especificaciones permitían jugarlo en equipos de gama baja sin ningún problema. Pero conforme pasó el tiempo, sus exigencias fueron aumentando, por lo que con cada temporada más equipos no podían correr el juego, dejando fuera a muchos jugadores. Y al ser así, uno esperaría una mejor calidad. Y es que constantes bugs, problemas de compatibilidad y el exceso peso del juego hacen que muchos se replanteen seguirlo jugando, porque ya necesitarían un equipo más costoso para disfrutarlo lo mejor posible. Garena Delta Force pide requisitos muy accesibles que lo vuelven más ameno en comparación de COD Mobile, ofreciendo una experiencia gráfica por menos recursos, lo que sin duda le ofrece una gran ventaja. Obviamente no está exento de bugs, pero estos son menores que pasan en su mayoría desapercibidos. Irremediablemente, este punto es para Garena Delta Force. Una vez visto los 5 puntos, ¿cuál es mejor? ¿Garena Delta Force o COD Mobile? Bueno, la respuesta te sorprenderá. Y ya por los 5 puntos que mencioné, diría que Delta Force, por pesar menos y ser más accesible para todos, sería una mejor opción que COD Mobile. Pero si pusiste atención al video, sabrás que dije que COD Mobile en sus inicios fue así, ligero y accesible para todos, pero conforme pasó el tiempo y el juego fue evolucionando, fue adquiriendo los aspectos que hoy criticamos mucho, y no dudo que Garena Delta Force pase por el mismo proceso. Es casi inevitable si quiere seguir existiendo, por lo que decir que Delta Force es mejor solo porque es la novedad sería muy imprudente de mi parte, además de que, conociendo al fan tóxico promedio de ambos juegos, no importa cuál sea la respuesta, no le daré gusto a alguien y saldrá haciendo berrinche que porque no dije que su juego favorito es el mejor, por encima de todos los demás. Así que ahorrémonos eso y disfrutemos de ambos si podemos, porque al final de cuentas los juegos son para disfrutarse con amigos o solos. Diciendo eso, no me queda más que desearles buenas partidas. Yo soy su tío Kruger, diciéndoles hasta la próxima. Y no se olviden de ver este videito que les dejaré por acá arriba.